Se ve. Sí, se ve. Perfecto. Como ya se ha dado la recomendación, si tienes alguna pregunta o aportación sobre el tema, activa tu micrófono, de lo contrario, mantente en silencio con el micrófono apagado para que el ruido no pueda interferir, ¿no? con la ponencia. Recuerda de que esta ponencia es en vivo. Si no preguntas, lo tomaré como que me estás entendiendo, ¿correcto? Entonces sería muy importante aclarar ese punto, porque muchas veces eh, indico si hay alguna pregunta y la gente no pregunta, entonces lo tengo que tomar como que todo está claro, ¿ya? Entonces, quién soy yo? En primer lugar, mi nombre es Luis Antonio Cruzado Bartra y el tema que tenemos para hoy es la fiscalización laboral e inspecciones de la SUNAFIL. Bueno, yo soy ingeniero metalurgista, soy egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, cuento con estudios de maestría en gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Soy auditor actualmente y evaluador de competencias laborales por el Ministerio de Trabajo. Soy consultor y capacitador en el sector minero y en otros sectores con temas HSQ. El HSQ significa seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, tanto para instituciones públicas como también para instituciones privadas. ¿Ya? Entonces es muy importante tenerlo en consideración, ¿correcto? Tenemos un marco legal vigente, por ejemplo, ¿no? Este marco legal vigente respalda, respalda en normativa a todo lo que se va a indicar o todo lo que se va a proponer acá con respecto a las fiscalizaciones. Tenemos, por ejemplo, a la ley 2886. Esta ley es la ley de inspección del trabajo, ¿ya? Ley 2886. Luego esta ley es lógico que tiene su reglamento. ¿Cuál es el reglamento de la ley de inspección? El Decreto Supremo 019 del año 2006 TR, que nos habla del reglamento de la ley. Recuerden de que toda ley tiene su reglamento, ¿ya? En este caso es la Ley General de Inspección de Trabajo y su reglamento, la 019. Luego, así como hay una Ley General de Inspección del Trabajo, contamos nosotros con una Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la ley, perdón, tenemos una ley que es la 29346. Esta ley que está acá modifica a la Ley de Inspección del Trabajo. Cuando sale una ley que modifica a otra ley, significa de que hay artículos que han sido cambiados, que han sido modificados con el objetivo de mejorar ese artículo, ¿no? Con el objetivo de mejorarlo. Entonces tenemos la ley 29346. Si la ley se modifica, también se modifica, lógico, el reglamento, ¿no? Tenemos el Decreto Supremo 012 del año 2013, que es la que también modifica algunos artículos del reglamento del Decreto Supremo 019 del año 2006, ¿no? Luego contamos con la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley también sufrió o ha venido sufriendo modificatorias a lo largo de su existencia desde el año 2011, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta estas modificatorias. Tenemos la ley 30222, tenemos el decreto supremo 005 del año 2012, que es el reglamento de la ley, y también tenemos su modificatoria del reglamento de la ley, que es el decreto supremo 006 del año 2014. Luego tenemos la ley 27867, que nos habla de la ley orgánica de los gobiernos regionales. Y finalmente tenemos la ley 29981, que es la ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, o más conocida como SUNAFIL, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí, hasta la SUNAFIL, en donde se inicia todo este proceso de fiscalización. Entonces, este es un marco legal que respalda, repito, todo lo que se va a venir hablando en este momento con respecto al tema de fiscalizaciones laborales. Observemos acá, por favor. ¿Estás bien? Claro, por eso nadie quería usar la escalera.
pero nunca nos compraron la grúa para poner los letreros. No debí haberme subido. No sé qué estaba pensando. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Nosotros te orientamos. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Miren, en este video prácticamente sucede lo que podría suceder en cualquier centro de trabajo, ¿no? Cuando tú hablas de accidentes o tú escuchas de accidentes o enfermedades, muchas de las personas piensan y suponen de que esos accidentes y esas enfermedades no van a ocurrir en una oficina. No, en una oficina no ocurre. En un centro comercial tampoco ocurre. Eso ocurre en fábricas, ocurre en la construcción civil, en la mina donde los riesgos son altos, pero en un centro comercial donde yo tengo que utilizar una simple escalera para colocar un letrero, no, no ocurre eso. Incluso en mi casa que quiero cambiar un foco tampoco ocurre. Estamos hablando de otra cosa, dice la gente. Observen, un simple letrero utilizando una escalera inadecuada genera un accidente y un accidente realmente con daño severo como le ha sucedido a esta trabajadora. ¿Alguien levantó la mano? Por favor, adelante. Adelante, prenda su cámara, el que Ingeniero, levantó la buenas mano. tardes. Buenas noches, dígame, caballero. Lo que pasó también, lo que nos acaba de ver en el video, también que no hubo una supervisión, alguien que supervisaba, ¿no? El trabajo que estaba haciendo. Y también, Exactamente. y lo que dice la ley 29783, lo que es seguridad, tampoco lo que no tenía implementos de seguridad, como es los EPIs adecuados. Muy bien. ¿Cuál es su nombre de usted? Leider Delgado Cusco, ingeniero. Muy bien, muy buena intervención, estimado, muchas gracias. Este video, si bien es cierto, refleja la situación laboral que hay en México, mire, que es otro país, ¿no? México, no solamente aquí tenemos situaciones que lamentar, sino en otros países, ¿no? Ya como lo dijo el compañero, para estas situaciones de alto riesgo, desde que tú utilizas una escalera a un desnivel considerado, tú tienes que tener una planificación de trabajo de cómo colocar un letrero, ¿no? Porque de lo contrario, se presenta lo que tú estás observando en los videos y es una lesión considerable que pudo haber muerto la trabajadora. Entonces, es muy importante de que hoy en día todas las empresas implementen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que permita dar cumplimiento a lo estipulado en la ley y permita fomentar una cultura preventiva con los trabajadores para evitar este tipo de situaciones no deseadas, ¿no? Como estamos viendo. Actividades económicas en el Perú con mayor eficiencia, con mayor incidencia. Tenemos el tema, por ejemplo, de los trabajos en manufactura, tenemos el tema de los accidentes empresariales, las actividades empresariales, las actividades mineras, las actividades inmobiliarias, actividades de construcción y lo que es el comercio, ¿no? Son las mayores actividades económicas con mayor incidencia, ¿no? Que se puedan presentar o dar, ¿correcto? Tenemos esta ley importantísima que es la ley 29783, ¿no? Esta ley 29783 tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 005 del año 2012, y su modificatoria, ¿no? Se ha modificado tanto la ley como también se ha modificado también tanto su propio reglamento. ¿Por qué lo coloco en medio? Porque la ley es la ley suprema máxima en seguridad. Cada sector económico tiene su propio reglamento sectorial, enfocada a las actividades de su propio sector, ¿ya? ¿Qué nos dice la ley? La ley indica de que la 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, prevalece sobre el reglamento sectorial siempre y cuando lo estipulado en la ley sea mucho mejor que lo estipulado en lo que indica su reglamento sectorial. Pero ¿qué pasa si lo estipulado en el reglamento sectorial mejora o tiene mayor exigencia que la ley? Prevalecerá ahí entonces el reglamento de seguridad del sector indicado. Por ejemplo,
¿Cuántas capacitaciones al año te indica la ley 29783 que deben de tener las empresas? Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuántas capacitaciones al año creen que indica? A ver, ¿alguien quiere participar? Sí, ingeniero, buenas noches. Derek Redondo. Soy ingeniero, si mal no recuerdo, entre 4 o 5 capacitaciones como mínima anualmente. Ya, muy bien, muy bien. La ley te indica exactamente 4 capacitaciones al año. Significa que si tú tienes tus 4 capacitaciones al año, estás cumpliendo la ley y la fiscalización de la SUNAFIL no te puede presionar con una multa ni llamar la atención, porque ya cumpliste la ley. Esas 4, ingeniero, Pero disculpe, perdón, disculpe, son en el nivel industria, ¿no? Porque en minería te eh, piden obligatoriamente todo lo que es trabajo de alto riesgo. ahí queremos Trabajo de alto llegar, riesgo ahí son queremos 6. llegar. Muy bien, ahí queríamos llegar. Las 4 capacitaciones mínimas que indica la ley es para todas las empresas, para todas las empresas, ¿ya? Para todas las empresas. Pero hay empresas que pertenecen a un determinado sector en donde el reglamento de seguridad de ese sector pudiese tener exigencias mucho mayor a los que indica la ley. En el caso de minería, por ejemplo, en minería tú tienes un anexo 6 donde tú tienes veinte cursos obligatorios, pero de esos 20 cursos obligatorios tú tienes que llevar los que se adecúen a tu matriz de IPERSE, no necesariamente los 20, que por cierto son más de 4 capacitaciones, ¿ya? La mayoría de empresas hace eso. Y sobre todo ahí te indica el tiempo mínimo que debe durar cada capacitación, lo que no hace la ley 29783. La ley solamente te indica el número de capacitaciones, pero no te indica cuánto debe de durar como mínimo cada capacitación. Ahora, con respecto a los temas, es obvio que tú capacitas en base a las actividades que tú realizas o en base a tu matriz de IPERSE, pues donde tú has identificado ya los peligros que tú tienes por cada puesto de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reglamento sectorial de minería es más exigente que la ley y prevalece, pues lógico, ¿no es cierto? Es ahí donde cuando el auditor se basa en el reglamento sectorial, porque prevalece o está por encima de la ley. Pero hay situaciones en donde la ley prevalece por encima del reglamento sectorial, ¿ya? Entonces tenemos diferentes actividades económicas a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos en este caso, el sector construcción con la G050 o el Decreto Supremo 010 del año 2009 del Ministerio de Vivienda o el Decreto Supremo 017 del año 2019, por ejemplo, que nos habla del reglamento, perdón, el Decreto Supremo 019 del año 2019 que nos habla del reglamento de seguridad en el sector construcción, ¿no? Luego tenemos salud y educación, tenemos transportes y comunicaciones, tenemos el tema de hidrocarburos, tenemos el tema del sector industrial con el reglamento del Decreto Supremo de la 42F, tenemos el reglamento de la agricultura, tenemos el reglamento de la pesca con el Decreto Supremo 010-73, PE, el sector electricidad con la resolución ministerial 11 del año 2013 y el sector, en este caso de minería, con el Decreto Supremo 024 del año 2016 y su modificatoria, el Decreto Supremo 023 del año 2017, ¿no? Como observamos ahí. Entonces, todos los sectores económicos se basan a las indicaciones de la ley, ¿no? A las indicaciones que estipula la ley, ¿no? ¿Qué me indica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Que es la Ley 29783. Me dice, ¿cuál es el objetivo de la ley? El objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, ¿no? Una cultura de prevención de riesgos laborales. Pero para que haya esa cultura, no es un trabajo de la noche a la mañana, eso hay que recordarlo. ¿Y por qué no es un trabajo de la noche a la mañana? Porque cambiarle la cultura o el chip a una persona
es un trabajo a largo plazo. Si una persona que nunca en su vida ha trabajado respetando las normas, los procedimientos, colocándose el EPPs, tú no vas a lograr que lo haga al día siguiente. No es imposible porque tú trabajas con adultos y el adulto ya tiene su criterio, el adulto ya tiene su forma de ser, porque así se ha venido criando y así ha crecido, pues, ¿no? Entonces, pero siempre es la idea de promover esa cultura. En el caso de la ley 29.783 utiliza tres elementos importantes, que es el Estado, el ente fiscalizador. Luego tenemos que es el empleador, el ente que previene o tiene la obligación de prevenir. Y tenemos al trabajador, que es el ente que debe de cumplir los estándares estipulados, ¿no? Tenemos el Estado, el empleador y el trabajador. Por eso se dice que la norma, la ley 29.783, es una ley tripartita, porque está constituido de tres elementos claves importantes: el Estado, el empleador y el trabajador. Seguridad y prevención. Principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley 29783, también conocida como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene por objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales a partir del trabajo conjunto entre empleadores, sindicatos y el Estado. Cuenta con 9 principios elementales en los que figuran los 3 actores principales de la actividad laboral en el país. Principio de prevención. El empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Principio de responsabilidad. El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. Principio de cooperación. El Estado, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Principio de información y capacitación. Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. Principio de gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. Principio de atención integral de la salud. Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Principio de consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Principio de la primacía de la realidad. Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. Principio de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable,
física, mental y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben propender a que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable, que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Seguridad y prevención. Como ustedes habrán visto, lo que se ha hablado en el video son de los principios de la ley. Los principios de la ley son prácticamente la columna vertebral de cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, tenemos el primer principio, que es el principio de prevención. Prevención significa anticiparse a algo que puede suceder. Entonces, indica este principio de que el empleador está obligado a crear ambientes seguros de trabajo, donde se pueda prevenir o anticipar accidentes o enfermedades. Eso significa el principio de prevención. Luego me indica el principio de responsabilidad. ¿Qué me indica este principio de responsabilidad? Me indica de que el empleador es responsable de los accidentes y de las enfermedades que pudiesen presentarse dentro de su organización como producto de su gestión, ¿no? Y estas responsabilidades van desde el ámbito administrativo, civil e incluso penal, ¿no? Luego tenemos el principio de cooperación. ¿Qué significa cooperar? Ayudar, trabajar en equipo. Este principio indica de que el empleador con el Estado y los trabajadores trabajan en equipo o trabajan mutuamente en pro o en beneficio de la cultura preventiva en las empresas. Principio de información y capacitación. Indica de que los trabajadores tienen el derecho de ser informados y ser capacitados acerca de los peligros y de los riesgos en sus puestos de trabajo. Nadie puede mandar a realizar una actividad si antes no se explica cómo es la actividad y sobre todo no se explica cuáles son los peligros y los riesgos que pueden presentarse. Luego tenemos el principio de gestión integral. Gestión integral significa que la gestión se debe de unir o las gestiones se deben de unir. Hablamos de que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo deben unirse con otras gestiones dentro de la empresa, como es la gestión ambiental y la gestión de calidad, ¿no? Y otras gestiones que pueden coexistir juntas, hacerlas todas una sola. Luego tenemos el principio de atención integral. Este principio de atención integral indica de que el trabajador tiene todo el derecho del mundo de atenderse en cualquier nosocomio, sea público o privado, ¿no? Ya sea de repente posta médica, hospital militar, como producto de una enfermedad o accidente que haya podido presentarse. Principio de consulta y participación. Esto indica que durante la implementación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de una organización, se debe de consultar y se debe de hacer participar a los trabajadores, puesto que los trabajadores son elementos claves para la constitución de una muy buena gestión de seguridad, porque ellos tienen experiencia, ellos conocen el paso a paso de las actividades, ellos conviven con los peligros y los riesgos. Principio de primacía de la realidad. ¿Qué significa primacía? Primacía significa prevalecer. Prevalece la realidad ante lo que puede estar en un documento escrito. Vamos a suponer de que en el procedimiento escrito de trabajo seguro solamente se me indique
para esa actividad utilizar lentes, casco y, en este caso, guantes. Pero, ¿qué pasa si yo llego al área de trabajo y te comienzo a fiscalizar tu actividad y veo de que los lentes, los cascos y los guantes no son suficientes? Porque yo identifico, percibo ruido, pero en el documento no dice que tú tienes que utilizar tapones u orejeras. Entonces, ante la situación inminente que yo veo que sí es necesario, prevalece la realidad, es decir, lo que yo estoy constatando en el área de trabajo en comparación a lo que pudiese estar escrito en un documento. Y finalmente tenemos el principio de protección. ¿Qué significa este principio de protección? Este principio de protección indica de que, así como el empleador tiene la obligación de crear ambientes que prevengan los accidentes y las enfermedades, el principio de protección indica de que el empleador debe crear ambientes que protejan al trabajador en caso de que se presente una situación no deseada. Es decir, el empleador tiene que instruir, tiene que enseñar, adecuar, capacitar, entrenar a las personas para que sepan reaccionar en caso de una siniestralidad, ya sea en caso de un sismo o en caso de repente de algún tipo de emergencia que se pueda suscitar, ¿no? No solamente es el tema preventivo, sino es el tema reactivo, ¿no? Muy importante, ¿correcto? Luego nos indica el campo de aplicación de esta ley todos los sectores económicos y de servicio, ya sea empleadores y también trabajadores. Empresas públicas, empresas privadas, fuerzas armadas y fuerzas policiales también nos indican, ¿correcto? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o cualquier sistema de gestión está enfocado en el ciclo de mejora continua, ¿no? Que tiene 4 pasos importantes. El primer paso es la planificación, el segundo paso es la ejecución, es decir, lo que yo voy a hacer. El tercer paso es la verificación, es decir, lo que yo voy a constatar de lo que he hecho en el anterior paso. Y en base a los resultados de estos tres pasos, el cuarto paso es una actuación. ¿Qué significa una actuación? Es una toma de decisión o una revisión de la alta dirección en base a lo que nosotros hemos planificado, ejecutado y hemos constatado y verificado. Esa toma de actuación es prácticamente crucial para el progreso de la gestión que haga la alta dirección, ¿no? Entonces, en la primera etapa de la planificación, yo hago el diagnóstico de línea base, hago una matriz del INPERCE, hago un mapa de riesgo. Luego, posteriormente, hago un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, hago un plan anual de seguridad y salud en el trabajo, hago registros obligatorios, realizo las auditorías de inspecciones, realizo revisiones por la dirección, si hemos cumplido con los indicadores fijados, etcétera. Observemos, por favor. Claves de un sistema de gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave. Política preventiva de la empresa. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. La política preventiva es un compromiso de todos. Organización preventiva.
Es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Planificación e implantación. Partiendo de la situación de la empresa, sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales, que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos. Revisión de actuaciones. Para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales, es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema. Esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo, equipos, sustancias utilizadas, procedimientos, sistemas empleados y trabajadores implicados. Auditoría. Control externo. Es la comprobación externa a la propia empresa, que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado. Estos criterios son aplicables a todas las empresas, incluso las más pequeñas, aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño, de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento. Política preventiva de la empresa. Una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos. Las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma. La prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y, por tanto, una mayor eficacia y rendimiento. Reconocer que los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores. A pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados, sino por fallos en el sistema. Si un trabajador resbala en una mancha de aceite, puede resultar ileso. Se puede dañar la ropa o el equipo. Puede producirse una lesión leve. Y en el peor de los casos, ser víctima de un accidente grave e incluso mortal. Por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes. Consecuencia de esto, el estudio T. Pearson puso de manifiesto que, por un accidente fatal o lesión grave, se producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos 3 días. 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones. Por último, una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos, asignando a tal fin los medios necesarios. Organización preventiva. Una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes
para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo. Para su adecuada puesta en marcha, según lo que se recoge en el Plan de Seguridad y Salud que se haya elaborado, es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: asumiendo personalmente tal actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Planificación de la prevención. Una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación, evaluación, eliminación y control de riesgos. Por tanto, el análisis debe cubrir todas las situaciones que, en potencia, puedan ser causa de accidentes, lesiones, enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos. Una buena planificación implica el establecimiento, entre otras, de las siguientes fases. Primera, identificación y evaluación de riesgos. Desde el primer momento en que se diseña un trabajo, hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño, teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas. Segunda, control de riesgos. Poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control. Tercera, implantación y mantenimiento de medidas de control. Estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección, mantenimiento y comprobación de su funcionamiento. Cuarto, valoración de las actuaciones. Estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas. Estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo, inspecciones sistemáticas de locales, equipos e instalaciones, así como la investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En todos los casos, resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos, potenciando los comportamientos de trabajo seguro. También es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo. Revisión de las actuaciones. Periódicamente debe revisarse internamente el sistema. Y siempre que se dé un fallo en el mismo, por ejemplo, un accidente, o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo, como un cambio de maquinaria. El análisis de los controles definidos en las fases anteriores debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa. Toda esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Factores de riesgo. Los factores de riesgo vienen a ser aquellos que aumentan la probabilidad de un accidente, ¿no? La planificación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos lo siguiente. La elaboración de la línea base, evaluación inicial, ¿no? La elaboración de la línea base es importante porque nos permite ver cuál es la situación actual que tiene una empresa con respecto a la seguridad. El comparar los resultados con la legislación vigente es muy importante, de acuerdo a lo que nosotros arrojemos en el resultado de la gestión, comparamos de acuerdo a la legislación o contrastamos de acuerdo a lo exigido en la ley. Realizamos una planificación para poder desarrollar y aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se previene y se controla y se mejora de manera continua los procesos, no decir los resultados. Es muy importante tenerlo en consideración, ¿correcto? Jerarquía de los controles. Tenemos que la primera instancia es la eliminación de los peligros, luego aplicamos el control y aislamiento de los peligros y riesgos, minimizamos los peligros y riesgos en las medidas de control administrativa, realizamos la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos técnicos, medios, sustancias y productos químicos, y finalmente realizamos una entrega de equipo de protección personal adecuado, ¿no? Con respecto a los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tú tienes que saber que de acuerdo a tu tipo de empresa, tú tienes la obligación de tener y presentar dichos registros obligatorios, ¿ya? No es que tengas la obligación de hacer y de presentar todos los registros obligatorios que de acuerdo a ley se estipula. Va a depender de la característica de tu empresa. Por ejemplo, si tenemos en este caso, si tenemos una empresa general, ¿qué significa una empresa general? Una empresa que es mediana y a la vez es una gran empresa. ¿Cómo designamos el tamaño de una empresa? Por los ingresos, por las UITs. La SUNAT a ti te indica, tú eres una micro, tú eres una pequeña y tú eres una empresa general, de acuerdo a tus ventas, a tus ingresos, ¿ya? Entonces, estas empresas generales tienen en este caso 8 registros obligatorios. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el registro de accidentes e incidentes, los registros de enfermedades ocupacionales, tenemos los registros de exámenes médicos ocupacionales, los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo desergonómico, los registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, los registros de estadística de seguridad y salud en el trabajo, los registros de los equipos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, los registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Y también tenemos en este caso los registros de la pequeña y microempresa, ¿correcto? En este caso para la pequeña empresa son 5 y para la microempresa solamente son 3. Por eso tú tienes que saber qué tipo de empresa eres o qué tipo de empresa tienes, ¿no? Para las pequeñas empresas tenemos los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, los registros de exámenes médicos ocupacionales, los registros de seguimiento, los registros de evaluaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los registros de estadísticas de seguridad y salud, ¿no? Al igual que la microempresa, tenemos los registros de accidentes de trabajo, de enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros accidentes, los registros de exámenes médicos ocupacionales y los registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. La responsabilidad del empleador ante el incumplimiento de la seguridad, tenemos aquí el proceso, el supuesto, la autoridad y la sanción, ¿no? Para el proceso tenemos 3, el administrativo, el civil y el penal. En el caso del administrativo, el supuesto es incumplimiento sobre obligaciones formales sobre seguridad y salud del trabajo.
¿Quién es la autoridad que te fiscaliza? La SUNAFIL, y la sanción son las UITs. En el caso del proceso civil y penal, ya la responsabilidad si en el caso civil es responsabilidad por daños y perjuicios, la autoridad es el Poder Judicial y la sanción es la indemnización al afectado o a la familia. En el caso del proceso penal, tenemos en este caso el supuesto previamente notificado del incumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, no corrige o infringe la ley, la autoridad es el Poder Judicial y la sanción es el peligro inminente de 1 a 4 años y la muerte por 4 a 8 años y la lesión grave es por 1 a 3 años, ¿no? Como tenemos acá. Delimitan requisitos para delimitan los requisitos para el delito del atentado contra la salud, ¿no? Entonces, un aviso que salió en base a la confirmación que condena contra un gerente general en tono con el deber del empleador de asegurar las condiciones laborales dignas que garantice a los trabajadores un estado continuo, ¿no? De vida saludable. Es decir, hoy en día ya hay procesos penales que se siguen a los gerentes por no haber seguido las normas y los cumplimientos de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos acá la Ley General de Inspección en el Trabajo. Esta ley es importantísima, es la Ley 2886, ¿ya? Esta Ley 2886 dice, la inspección del trabajo es un procedimiento de investigación relativo al cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Adelante, ¿quién levantó la mano? Ingeniero, una consulta. ¿Y esa ley que es Ley General de Inspección en el Trabajo, también se da para lo que son institutos, colegios, universidades, o solamente son como para empresas? No, en realidad se da para todo. Acá indica, miren, se actúa siempre de oficio como esta ley de inspección del trabajo se da para todos, ya sea para entidades públicas o entidades privadas. Aunque la entidad pública, le diré, no todas las entidades públicas están sometidas a esta ley de inspección. El sector público tiene algunas excepciones en donde la SUNAFIL no llega a ellos a inspeccionar, porque es del Estado, ¿no? Pero sí hay situaciones en que sí puede fiscalizar, ¿no? En el caso de los colegios y las instituciones, no tanto porque son entidades del Estado que carecen de los recursos para el cumplimiento de lo estipulado en la ley. Y bueno, ahí hay un tremendo vacío porque ahí en esos lugares, como en cualquiera otros, podía presentarse una situación irregular, ¿no? Entonces, acá, ¿qué cosa nos indica con respecto a la inspección del trabajo? Es un procedimiento de investigación relativo al cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo. Se actúa siempre de oficio como consecuencia, es decir, a ti la inspección del trabajo te llega siempre y cuando hay una decisión interna de la SUNAFIL. ¿Y cuál es cuál es el medio como la SUNAFIL se, se basa, por decirlo así, en darle cumplimiento a esta ley? ¿O qué hace la SUNAFIL para caerte o llegar a tu empresa? Lo que hace la SUNAFIL es revisar la lista de empresas con sus infracciones y la lista de incumplimiento de empresas que han venido a lo largo de su trayecto, como por ejemplo lo que es avisar si tienen comité de seguridad y salud en el trabajo, avisar la designación de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cuando SUNAFIL te visita es porque ha identificado alguna debilidad en tu gestión. No lo hace al azar, sino ellos ya saben a qué van, ¿no? ¿Qué más? A solicitud de alguna entidad pública, o sea, el Ministerio de Público, ¿no? O la Defensoría del Pueblo solicita
de que se haga una fiscalización a determinada fábrica o empresa por sospechar que ahí no se están, por decirlo así, respetando los derechos de los trabajadores, ¿no? Y también por denuncia de cualquier persona o entidad. Si tú eres una persona que sabe que de una u otra manera se está dando el caso de que en una fábrica o una empresa cercana a tu lugar de trabajo no se están respetando los derechos laborales, ni de seguridad, ni de otro índole de los trabajadores, tú mismo puedes formular tu denuncia, ¿no? Eso significa denuncia de cualquier persona o de cualquier entidad. Nota, la denuncia de presuntos incumplimientos laborales y de seguridad y salud en el trabajo es una acción pública. ¿Qué significa acción pública? Que cualquier empresa lo puede hacer, ¿ya? Cualquier empresa lo puede hacer. Es muy importante. Tenemos acá la ley 2886 y la ley 29981. La primera es la Ley General de Inspección del Trabajo y la segunda es la ley que crea la SUNAFIL. ¿Qué me indica acá? Me indica, es el servicio público encargado de vigilar, en este caso, y exigir el cumplimiento de las normas de orden sociolaboral, es decir, normas sobre prevención de riesgos laborales y normas jurídicas técnicas que incidan en las condiciones de trabajo, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias. Esto está basado en base al convenio 81 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, ¿qué me dice la ley 29981 con respecto a la SUNAFIL? La SUNAFIL desarrolla y ejecuta todas las funciones establecidas en la Ley General de Inspección del Trabajo en el ámbito nacional y cumple con el rol de autoridad central y es el ente rector del sistema de inspección del trabajo, ¿no? El SID. El SID es un componente para la supervisión, para la fiscalización y para la sanción por incumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en toda la actividad, incluida la minería y también energía, ¿no? Entonces es muy importante también tenerlo en consideración. Ingeniero, no se escucha su Adelante. audio. ¿Ahí se me escucha? Sí, ¿Ahí se me recién, escucha? ahora sí se Ya. escucha, de lo que estaba explicando no se escuchaba. Ya. Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo, dice. Es un órgano técnico especializado, nos están indicando acá, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es justamente responsable de promover y supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. La SUNAFIL tiene entre algunas funciones las siguientes. Veamos qué cosa hace la SUNAFIL. La SUNAFIL supervisa el cumplimiento de la normativa sociolaboral. ¿Qué significa esta normativa sociolaboral? Significa aquella normativa, pues, que de una u otra manera se refiere al cumplimiento del pago de tus vacaciones, por decirlo así, el pago de tu remuneración mensual, ¿no? Etcétera, ¿no? Ejecutando las funciones de fiscalización dentro del ámbito de su competencia. Adelante, ¿quién quiere preguntar? Ingeniero, con eso de lo que está hablando, de qué pasaría si una empresa, tú llevas trabajando 3 años y te den vacaciones, ¿se le podría hacer una denuncia en lo que es de Sunafil para que lo vengas a inspeccionar? ¿O es en Claro el Ministerio que de Trabajo? no, a la SUNAFIL. ¿Por qué? Porque las vacaciones son cada 12 meses. Después de 12 meses, tú tienes derecho a un mes de vacaciones. No te pueden dar vacaciones después de 3 años. Es imposible.
No, yo le pregunto porque a mí del primer año sí me dieron, ¿Ya? pero me deben 3 días. Del segundo año no logramos salir porque no logramos salir por falta de personal. Y como también soy maquinista en todo lo que es en mi área de mi empresa, y este es el tercer año que estoy cumpliendo. Esas vacaciones me lo tendría, cuando si yo me retiro, sí o sí me tendrían que pagar o me valdrían algún descuento. No, te tienen que pagar y tienen que ser ejecutadas, porque durante tus vacaciones tú sigues ganando tu dinero. O sea, no basta con que te paguen las vacaciones, sino a ti te tienen que dar para que tú disfrutes las vacaciones. Y lógico, ya la empresa está en una falta ya cuando ha hecho eso. Si Sunafil los fiscaliza o los va prácticamente a supervisar y nota esa irregularidad, prácticamente van a ser sancionados, así de simple, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, el caso, Hay otra consulta, ingeniero. ¿Qué adelante, pasaría? ¿Qué pasaría si viene la SUNAFIL y todo lo que recién ha entrado, no lo que es un supervisor SOMA, ¿no? Seguridad y Salud Ambiental, no SOMA, pero cuando el inspector ingeniero de seguridad SOMA, que hizo un diplomado, recién lo está actualizando lo que es extintores, lo que es todo lo que son de extintores, porque todos los extintores estaban vencidos. Y encima, ¿ya? máquinas lo que son, que delante, hace un rato comencé a ver en un video lo que es montacarga, ¿no? Tampoco no cuentan con extintores vigentes, que recién se está regularizando. ¿Qué pasaría si uno de Sunafil lo inspecciona? O sea, lo clausuraría, porque es una empresa Claro, grande. claro que sí, porque está realizando, por ejemplo, el cumplimiento de un deber fuera de tiempo. Y eso de no tener los extintores, los equipos de emergencia inspeccionados, es una sanción insubsanable porque atenta contra el bienestar y la vida de las personas en un momento de emergencia. Entonces, la SUNAFIL te aplica una multa de acuerdo si la falta es subsanable o insubsanable. Insubsanable se le llama cuando es una situación inminente de peligro que puede afectar directamente al trabajador o a las personas. Y sanción subsanable es una sanción leve, ¿no? Que puede ser remediada antes de que se presente algún tipo de situación, como por ejemplo la falta de orden y limpieza, por decirlo así, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, caballero? Que cuando era lo que había, lo que era COVID-19, la SUNAFIL creo que lo inspeccionó, pero lo inspeccionó solamente por lo que es por video, como Zoom, algo así, lo inspeccionó todo en qué estado estaban sus vehículos. Pero sus vehículos, cuando yo llegué a la empresa, como estudiante, ¿no? De lo que estoy estudiando ahora y con este diplomado que estoy llevando, porque yo cuando yo me di cuenta, querían manejar con unos vehículos que no estaban aptos para que sean manejables. Y yo le comencé a hablar, ¿no? A los que llegaron, pero ¿por qué? Si no, no tienen llenado de checklist, no tienen de lo que es la máquina, no saben en qué estado está, ¿por qué lo manejan? Y me dijeron, no, pero tú, ¿por qué me hablas de eso si no sabes nada? Y yo le dije, yo sí sé. ¿Por qué? Porque estoy estudiando y sé las normativas, reglas de todo de lo que son de vehículos, ¿no? Y yo le dejé que no lo estaba dejando para que subir, pero vino el dueño, todo eso, y normal lo hicieron que maneje cuando estaban incumpliendo una normativa, que Ese es sus vehículos estaban normal. Esa es evidencia de una cultura inadecuada de seguridad en las empresas y ese es el factor común que tiene la mayoría de empresas aquí en este país. Si la cabeza, que es el gerente, no pone el ejemplo en la gestión de seguridad, nada va a funcionar. Nada va a funcionar y esas empresas se transforman o se convierten en bombas de tiempo. Así de simple. En cualquier momento pueden desencadenar una situación no deseada, ¿correcto? Así es, ingeniero. En eso tiene razón, porque a la larga y encima no es una empresa chica, es una empresa grande que exporta a lo que es Metro, GOM, Doral City, a todo lo que es nacionales e internacionales. Y en eso
Es una falta muy grave, que sería con bastante la multa. Y aparte un accidente o una enfermedad les dañaría como imagen y reputación y eso los puede hacer perder clientes como usted me está indicando que son clientes fuertes, ¿no? Esos clientes fuertes trabajan con estándares grandes, entonces ellos dejarían de trabajar por ese tipo de situación y la verdad que no sé cómo lo hacen porque realmente esos clientes también fiscalizan a sus proveedores. ¿Quién más quiere preguntar, por favor? ¿Alguien quiere levantar la mano? Querían levantar la mano, querían preguntar, disculpen, si no Sí, para ingeniero, proseguir. sí, ingeniero, Adelante. buenas noches. Mi consulta es, ingeniero, nosotros sabemos que la entidad de la Zonafil tiene la potestad de fiscalizar, pero también le entendía usted que ellos atienden las denuncias, reclamos de todos los trabajadores, ¿no? De todos los ámbitos. Pero acá en mi zona, soy de Huaraz, el Zonafil sale cada vez que hay una denuncia, pero ¿quién realmente eh, fiscaliza a las empresas? Porque prácticamente Sonafil solamente atienden las denuncias, pero A o B no denuncian a esa empresa, a un trabajador por miedo o por callarse, por no tener problemas. ¿Quién puede fiscalizar a esa empresa? Ya que, o cuánto tiempo, o cada cuánto tiempo la Sonafil sale a supervisar, ¿no? Las empresas, para que estén en, en condiciones aptas, ¿no? Mi pregunta Ya, sería eso, correcto. ¿sale cada La, cuánto tiempo o no? miren, en realidad la situación es la siguiente. Así yo les voy a explicar. La SUNAFIL tiene un equipo fiscalizador, pero esa gente que trabaja con la SUNAFIL para fiscalizar a las empresas no es suficiente. Es decir, hay un gran déficit en fiscalizadores. Por decirlo así, hay 1 millón de empresas y solamente tenemos 50.000 inspectores. Esos 50.000 inspectores tienen que estar fiscalizando a ese 1 millón de empresas. Entonces, como tú verás, si tú divides 1 millón entre 50.000, habrá pues aproximadamente por cada inspector, no sé, unas 50 o 20 empresas que tienen que fiscalizar. Por lo tanto, no se abastan para poder de una u otra manera llegar a cumplir al 100% su trabajo debido al déficit de fiscalizadores que hay. En realidad, lógico, debería la SUNAFIL ponerse las pilas y estar ahí respirando sobre la nuca, como se dice, pero como faltan inspectores, ellos solamente a veces van y fiscalizan cuando hay las denuncias, como usted me dice, ¿no? Más adelante vamos a seguir respondiendo las preguntas, ¿correcto? Para poder seguir avanzando, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones también que tiene la SUNAFIL? Vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el orden sociolaboral que se refieren en el régimen común de aplicación a regímenes especiales. También es importante imponer sanciones legalmente establecidas por el cumplimiento de las normas sociolaborales en el ámbito lógico de su propia competencia, ¿no? En el ámbito de su propia competencia. Todos tenemos un familiar o un amigo al que no se le respetan los derechos laborales. Esta situación tiene un costo enorme, no solo para ellos, sino para todo el país. Para cambiar esta situación, el Estado ha creado la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Nosotros seremos los responsables de promover y vigilar el cumplimiento de las normas laborales, favoreciendo la formalidad y productividad en el Perú.
La fiscalización laboral está llena de mitos. Algunos creen que sancionaremos indiscriminadamente con elevadas multas, pero a pesar que somos una entidad fiscalizadora, nuestro objetivo es que todos cumplan las leyes laborales. Ser formal tiene muchas ventajas para todos, y Sunafil se encargará que éstas se conozcan y se practiquen. Desde ahora, empleadores y empleados cuentan con un socio estratégico que se encargará de conducir a ambos hacia la mejor relación laboral posible. Porque las reglas claras generan un buen clima laboral y un buen clima nos hace bien a todos. Sunafil, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Veamos aquí, por ejemplo, cambios en la distribución de competencias. ¿Cuáles han sido esas modificaciones que hoy en día se da con respecto a las competencias de fiscalización? El antes y el después. Esto significa de que antes el ente rector del sistema de inspección del trabajo, ¿quiénes eran? Los ejecutores. ¿Y quiénes eran los ejecutores? Las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo de los gobiernos regionales. Las acciones inspectivas a todas las empresas ellos fiscalizaban. La transferencia, cuando nace o sale la SUNAFIL en el año 2013, tenemos que el ente rector del sistema de inspección del trabajo son los ejecutores. La SUNAFIL, en este caso, tenemos las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo de los gobiernos regionales, las acciones inspectivas solamente a las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores en planilla electrónica. Pero las intendencias regionales de la SUNAFIL hoy en día fiscalizan o hacen las acciones inspectivas al resto de las empresas. Solamente a las empresas que llevan de 1 a 10 trabajadores en planilla electrónica lo sigue haciendo las direcciones generales regionales de trabajo y promoción del empleo de los gobiernos regionales. ¿Ya? Entonces es muy importante tener en conocimiento todos y cada uno de esos puntos mencionados. Pronunciamiento de la SUNAFIL en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa dijo, por ejemplo? Veamos, los artículos 56 y 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dispone de que el empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generan daño en la salud de los trabajadores. Eso es lo que dice el empleador. Y que tiene la obligación de actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo, siendo que es de ser necesario y de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos, se realizarán controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. B, medidas de prevención, incluidas las relaciones con los métodos de trabajo y de producción que garanticen un mayor nivel de protección a la seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, el literal C del artículo 32 del reglamento de la ley dispone que dentro de la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe de exhibir, si encuentre, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, más conocido como IPER. Asimismo, el artículo 82 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dispone de que el empleador debe de identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y adoptar las medidas de prevención y protección de conformidad con el artículo 50 y de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o el comité o
supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según sea, nos indica el caso. Los interrogantes son las siguientes. ¿Qué tan precisa y específica debe ser la identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control? ¿Cómo fiscaliza la autoridad administrativa el cumplimiento de dicha obligación cuando ocurren los accidentes de trabajo? ¿Y puede utilizarse algún criterio de razonabilidad en estos casos? Es la gran pregunta, ¿no? Dice, SUNAFIL verifica el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como yo les venía diciendo, el tema, por ejemplo, cuando hay incumplimiento de pagos de planillas, vacaciones, o el tema cuando hay una exposición inminente a los peligros y los riesgos, o no se están respetando los derechos de los trabajadores, ¿no? Realizamos un break y regresamos, por favor. Los empleadores. ¿Qué consideraciones deben de tener los empleadores en sus próximas inspecciones laborales? Es muy importante que el empleador conozca el procedimiento de la SUNAFIL para que pueda, pues, saber actuar, ¿no? Frente a estas fiscalizaciones que puede recibir. El empleador tiene que conocer y saber de la composición del cuerpo inspectivo de la SUNAFIL y cuáles son sus atribuciones o sus facultades que ellos tienen, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un punto muy importante que se debe de tener en cuenta siempre cuando se realice este tipo de fiscalizaciones es que los supervisores, el cuerpo inspectivo de la SUNAFIL está conformado por supervisor inspector, por inspectores de trabajo y por inspectores auxiliares, ¿ya? Este inspector auxiliar es el que tiene el último rango, en este caso, de fiscalización, luego le sigue el inspector de trabajo y al último son los supervisores inspectores, ¿no? Que están a la cabeza, ¿correcto? Cuando SUNAFIL requiere inspectores auxiliares, esto entra a tallar en un concurso público, ¿no? A nivel nacional. Sale un anuncio de las diferentes carreras que deseen postular para ser inspectoras auxiliares, lo cual tiene que tener conocimiento, pues, en la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Al igual que el tema también de los inspectores de trabajo y supervisores inspectores. Esto de acá es por concurso nacional. Para poder ser promovido a inspectores de trabajo ya es un concurso interno ya entre los inspectores auxiliares promueven a un inspector de trabajo, pero esto ya lo hacen de manera interna en la SUNAFIL. Y para promoverlos a supervisores de inspectores, esto también ya es un conocimiento, es un concurso interno, ¿no? Que se va escalando. ¿Qué facultades o atribuciones tienen el cuerpo inspectivo? En primer lugar, son autoridad pública, muy importante, ¿correcto? Autoridad pública. Sus actos merecen fe, nos están indicando, ¿ya? Sus actos merecen fe. Son seleccionados por concurso público también, ¿correcto? Son seleccionados por concurso público y tienen una autonomía técnica y además funcional, ¿no? Autonomía técnica y funcional. Origen de las órdenes de inspección. ¿Cómo se originan las órdenes de inspección? En este caso, a solicitud fundamentada de otro órgano del sector público, por ejemplo, muy importante, por orden de la autoridad competente también, por orden de la autoridad competente, por denuncia también que se pueden dar o se pueden presentar, por denuncia, por decisión interna del sistema de inspección del trabajo, que se puede dar, muy importante, por iniciativa de los inspectores, también muy importante, iniciativa de los inspectores, y a petición de los empleadores y de los trabajadores u organizaciones sindicales, ¿no?
Hola, hoy hablaremos sobre el procedimiento inspectivo, es decir, las etapas por las que atraviesa la inspección del trabajo para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se desarrolla este procedimiento? Ya sea de oficio o a partir de una denuncia, el sistema de inspección del trabajo asigna una orden de inspección a un inspector para que inicie la investigación. Recibida la orden de inspección, el inspector debe iniciar sus actuaciones inspectivas como máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes. Tener en cuenta que en caso de despido arbitrario, accidente de trabajo, huelga, cierre del centro de labores o cualquier otra materia que requiere intervención inmediata, las actuaciones inspectivas inician el mismo día de recibida la orden o desde que se toma conocimiento del hecho. Las actuaciones de investigación deben realizarse en el plazo que se señale en la orden de inspección, no pudiendo exceder de 30 días hábiles con algunas excepciones. En el caso de accidente de trabajo seguido de muerte del trabajador, el plazo máximo es de 10 días hábiles. Como parte de la actuación de investigación, el inspector podrá 1. Requerir información a través de herramientas tecnológicas tales como casilla electrónica, correo electrónico u otros medios. 2. Realizar visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo. 3. Citar a comparecencia al sujeto inspeccionado para que presente la documentación requerida por el inspector. 4. Comprobar datos, verificando los antecedentes que obren en la base de datos del sector público. Realizada la actuación, el inspector actualmente puede tomar medidas que garanticen el cumplimiento de la ley, tales como medidas de advertencia, requerimiento, paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas cuando existe un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. Cierre temporal de un área o unidad económica cuando se haya producido un accidente mortal por inobservancia de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo finalizan las actuaciones inspectivas? Si no se ha incurrido en infracción o el empleador subsana oportunamente las mismas, se emite un informe y el caso se archiva. En cambio, si se ha incurrido en infracción y éstas no se subsanan o tienen el carácter de insubsanables, se emite un acta de infracción y se inicia de oficio el procedimiento sancionador, el cual conoceremos en otro video. Si tienes alguna consulta sobre el procedimiento inspectivo de la SUNAFIL, ingresa a www.gov.pe/SUNAFIL y formula tu consulta a través de nuestro servicio. SUNAFIL responde. SUNAFIL, estamos trabajando. Plazos establecidos para las órdenes de inspecciones de trabajo. ¿Cuáles son estos plazos que se establecen? Observemos acá, muy importante, cuando son temas de normas sociolaborales, cuando son temas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y cuando son accidentes mortales o enfermedades ocupacionales. A ver, observemos. En materia sociolaboral, ¿qué tenemos? En materia sociolaboral tenemos que cuando hay denuncias relacionadas justamente a estos puntos, como ustedes observarán, a la SUNAFIL, por ejemplo, le llega una denuncia, pero esa denuncia tiene que ver con temas sociolaborales como la falta de pago de gratificación, vacaciones truncas, no se pagaron, etcétera.
El inicio para que la SUNAFIL pueda inspeccionar tu trabajo es a los 10 días hábiles de haber recibido la notificación. Vamos a suponer de que tú hagas el día de mañana una denuncia y esa denuncia tiene que ver con un tema sociolaboral. Para que SUNAFIL pueda, en este caso, iniciar su proceso de fiscalización y vaya a tu empresa, tú tienes que esperar 10 días hábiles. Y recuerda que los días hábiles son de lunes a viernes. Sábado, domingos y feriados no se cuentan. ¿Para qué? Para que pueda iniciar el proceso sancionador. ¿Ya? El desarrollo y la culminación en total son en 30 días hábiles prorrogables, ¿ya? Se puede prorrogar el desarrollo de esa fiscalización en 30 días hábiles más de lo acontecido, ¿correcto? Eso es para la normativa sociolaboral. Pero cuando la denuncia es enfocada a materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, no compran extintores, por decirlo así, en la empresa, eso es en materia de seguridad y salud en el trabajo, estos 30 días hábiles no son prorrogables o pues no hay prórroga. Solamente se inicia en los 10 días hábiles seguidos, ¿no? A la denuncia de recibida. Pero ¿qué sucede cuando SUNAFIL se entera de que hay un accidente mortal o una enfermedad ocupacional? Lo que hace la SUNAFIL es iniciar en el mismo momento y en el mismo día de haber recibida esa orden, ¿ya? Entonces es muy importante tenerlo en consideración de acuerdo al tipo de situación que se pueda presentar. Luego tenemos con respecto al procedimiento inspectivo. ¿Cuál es el procedimiento inspectivo? Tenemos la denuncia a solicitud, la orden de inspección, tenemos la asignación del inspector, tenemos las actuaciones inspectivas, tenemos las medidas inspectivas y tenemos el informe de inspección o acta de infracción, ¿correcto? Entonces, entre la asignación del inspector y las actuaciones inspectivas, hay un plazo máximo de 10 días hábiles, ¿correcto? 10 días hábiles, ya como yo les había indicado. Entre las actuaciones inspectivas y las medidas inspectivas hay un máximo de 30 días prorrogables. Es decir, los plazos de ampliación de las órdenes de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo sumadas al plazo original de la orden, en ningún caso deben ser mayor a 30 días hábiles, están diciendo, ¿no? En caso de accidente de trabajo, por ejemplo, seguido de muerte del trabajador, el plazo máximo es de 10 días hábiles prorrogables es de 10 días hábiles prorrogables por única vez hasta por el mismo plazo, nos indican, ¿no? Entonces es muy importante también tenerlo en consideración. Acciones previas, veamos acá. Al inicio de las actuaciones inspectivas de la investigación o comprobatoria, como nos ponen acá, previo a las acciones previas a través de los sistemas de comunicación electrónica mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación virtual. Estas así se hacen las cartas inductivas o las cartas disuasivas, entre otros. Cuando se tiene la información que evidencia presuntos incumplimientos, refiriéndose al empleador para que remita la documentación sustentatoria sobre el cumplimiento de la obligación objeto de la investigación. Con los descargos o sin ellos, la autoridad, en este caso, de inspección del trabajo evaluará según corresponda la programación de la generación de órdenes de inspección a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.
Modalidades de actuaciones inspectivas. ¿Cuáles son esas modalidades justamente que nosotros tenemos? Tenemos las siguientes. A ver, la comprobación de datos o antecedentes, los requerimientos de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, las visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo y las comparecencias, ¿no? Bueno, esto es cuando había el tema de la COVID, ¿no? Que decía que en el marco de la emergencia sanitaria y nacional se privilegiará los sistemas de comunicación electrónica mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación para cualquier modalidad de actuación inspectiva de forma excepcional, se realizarán de forma presencial, ¿no? Fin de las actuaciones inspectivas. ¿Qué cosas nos indican acá? Nos indican de que en caso de no advertirse infracciones o de haberse subsanado las mismas, se emite el informe correspondiente y lógico se archiva. En caso de no subsanarse las infracciones detectadas o éstas tengan el carácter de insubsanable, lo que se hace es emitir el acta de infracción en mérito a la cual se dará inicio de oficio al procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en consideración, ¿correcto? El acta de infracción. El inspector de trabajo tiene la función de elaborar el acta de infracción. En mérito al acta de infracción se da inicio a la fase instructora. Los hechos descritos y respaldados probatorios por los inspectores en las actas se presumen ciertos, salvo pues se pruebe lo contrario, nos están indicando, ¿no? Muy importante. Contenido de la acta de infracción. Dice, la identificación del sujeto responsable. ¿Qué más? La autoridad competente para imponer la sanción con expresión de la norma que le atribuye sus competencias, los medios de investigación utilizados para la constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta, los hechos comprobados por el inspector de trabajo constitutivos de infracción, la fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación, la infracción o infracciones en las que se subsanen, nos indican acá los hechos comprobados, la sanción que se propone, su cuantificación y su graduación con expresión de los criterios utilizados a dichos efectos, la responsabilidad que imputa a los sujetos responsables con expresión de sus fundamentos fácticos, y jurídicos, la identificación del inspector o inspectores de trabajo que se extienda o que se extiende el acta de infracción, y lógico, la inobservancia de los requisitos mínimos que debe de contener el acta de infracción puede derivarse a una nulidad, nos indican, ¿no? Entonces es muy importante también tenerlo presente. Concurso de infracciones, tenemos acá. Concurso de infracciones. Cuando una misma acción u omisión del empleador constituya, en este caso, más de una infracción, se aplica la sanción establecida para la infracción de mayor gravedad. Eso significa que tenemos lo siguiente, los criterios normativos. Resolución de Superintendencia número 233-2017 SUNAFIL, en el tema 1. Tenemos la resolución de la Superintendencia 110-2019, tema 2. Tenemos acá también la resolución de la Superintendencia 110-2019, tema 3, y la resolución de Superintendencia 016-2020, SUNAFIL, tema 2, ¿no?
Veamos, en esta primera resolución, el concurso de infracciones será aplicable en caso de que una misma omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad, se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una. En el caso del tema número 2, cuando el sujeto inspeccionado no asiste a la comparecencia que le haya sido notificada para acreditar el cumplimiento de la medida de requerimiento y a su vez no acredita el cumplimiento de esta, se sancionará ambas conductas de forma independiente, en tanto se trata de obligaciones distintas, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Con respecto al concurso de infracciones, en la resolución de Superintendencia 110-2019 se aplicará el concurso de infracciones cuando se verifique el incumplimiento por omisión por parte del empleador del depósito de la CTS, tema sociolaboral, conjuntamente con la emisión de la entrega de la hoja de liquidación de la CTS, siempre que se refieran el mismo periodo y los mismos trabajadores afectados. ¿Qué me dicen acá la resolución de la Superintendencia 016-2020? Se considera concurso de infracción el no pago de remuneraciones y la no entrega de boletas de pago, en función que una misma conducta estaría generando dos incumplimientos siempre y cuando se refieran al mismo periodo y a los mismos trabajadores, lógico, afectados, ¿no? Que se pueda dar. Con respecto a las sanciones que tenemos acá, tipo de sanciones y el criterio de graduación. ¿Qué me indica acá, por ejemplo, en el tipo de sanciones? Pueden ser multas administrativas o cierres temporales. Así te pueden cerrar. Así te pueden sancionar con multas o con cierres temporales de tu local. Y el criterio de graduación, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, de acuerdo al número de trabajadores afectados y de acuerdo al tipo de empresa. Entonces, estos dos puntos son importantes para tener en cuenta cómo SUNAFIL te sanciona, ¿no? Por el tipo de sanción y el criterio de graduación. Dice, en los casos de accidentes de trabajo que produzca la muerte del trabajador como consecuencia del incumplimiento de la norma de seguridad y salud en el trabajo, así como la obstrucción a la labor de inspección para su investigación, será sancionado con en este caso, será sancionado con el cierre temporal del área de la unidad económica o de la unidad económica a cargo del sujeto inspeccionado. Cuando estamos hablando de una sanción de cierre temporal, cuando comprende el área de la unidad económica o la unidad económica donde se produjo la infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo, y que tenga o tiene una duración máxima de 30 días calendarios. Los días calendarios sí son considerados sábados y domingos y feriados, ¿ya? ¿Qué facultades, atribuciones inspectivas tienen, por ejemplo, el cuerpo inspector de la SUNAFIL? Ellos pueden entrar libremente a cualquier área de la empresa. Pueden hacerse acompañar, es decir, ellos pueden solicitar de que un representante de la empresa les haga el tour o los guíe, ¿no? Pueden hacer mediciones, pueden tomar muestras incluso para analizarlas. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, cuando ellos sospechan de que algún ingrediente ya está malogrado, ellos toman muestras, ¿no? Para analizarlos. Debe de incluir en las visitas a los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o aquellas personas que estime realmente conveniente o necesario. ¿Qué más? Debe entrevistar a los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a los representantes de los sindicatos también, ¿no? Como tenemos acá.
Debe de recabar y obtener información, o pueden recabar y obtener información, pueden aconsejar y también recomendar la adopción de medidas de promover el mejor y más adecuado cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ellos pueden examinar la documentación laboral también, miren, pueden examinar la documentación laboral y pueden iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción por incumplimiento lógico de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Muy importante. ¿Cómo debe ser la colaboración con los inspectores de trabajo, con este tipo de personas? ¿Cómo nosotros debemos de, por ejemplo, tener en cuenta esta colaboración? Dice, atenderlos debidamente presentándole las facilidades. Es decir, cuando te vengan a fiscalizar, tú en vez de ponerle trabas al inspector, al fiscalizador, debes darle todas las facilidades. Ellos tienen que acreditarse con su identidad, acreditar su identidad y de las personas, ¿no? Ellos tienen en este caso un número con el cual tú puedes corroborar de manera virtual si realmente son inspectores de SUNAFIL, ¿no? Porque ustedes saben que hoy en día, por el tema de la delincuencia, pueden ser asaltantes también, ¿no? Entonces, cómo corroboramos su identidad? Ellos te tienen que presentar un carnet, ellos tienen un código y con ese código tú puedes ingresar, por ejemplo, a la página de la SUNAFIL y corroborar si realmente son inspectores. Muy importante. ¿Qué más? Colaborar con ocasión de visitas u otras actuaciones inspectivas y declarar sobre cuestiones que tengan relación a las comprobaciones inspectivas, ¿no? Es decir, si ellos, por ejemplo, ellos te han identificado algún tipo de debilidad en tu sistema de gestión, tú tienes que declarar y sostener el por qué está así esa situación, ¿no? A eso se refiere declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas. ¿Qué más? Se debe de atender al inspector de trabajo en una visita en el centro de trabajo a los 10 minutos de apersonarse. Es decir, si el inspector de seguridad y salud en el trabajo, que es de la SUNAFIL, llega a la empresa y comunica al vigilante, por decirlo así, de tu fábrica, y desde el momento que le comunica al vigilante, él comienza a contabilizar 10 minutos. Significa que el vigilante debe de llamar de forma inmediata al área de recursos humanos y decirle, mira, acá está la SUNAFIL y desea, lógico, ingresar, ¿no? Entonces, recursos humanos o la área que está encargado del proceso de fiscalización de SUNAFIL debe de apersonarse a ellos máximo en 10 minutos. ¿Por qué en 10 minutos? Porque si la persona de SUNAFIL ve que lo están haciendo esperar más de 10 minutos, él puede sospechar de que están maquillando documentos, están haciendo algún tipo de confabulación. ¿Por qué? Porque los agarraron fríos y no saben qué hacer. Pueden estar maquinando una serie de situaciones no legales, etcétera. Por eso su tiempo máximo de plazo es de 10 minutos. Si él ve que no lo atienden en 10 minutos, lo que va a hacer es simplemente decirles, ok, señores, voy a dejar aquí una constancia de que se obstruyó mi labor y me voy a pasar a retirar. Y esa constancia de que él está dejando de que obstruyeron su labor va a ser una situación ya tan sancionadora en el futuro. Por eso no conviene dejarlo esperar mucho tiempo, ¿no? Ahora, si el fiscalizador a criterio propio decide esperar más de 10 minutos, ya será situación o criterio de él, ¿no? Por decisión de él. Entonces, lo más aconsejable sería que ni bien nos indican que una fila está en la puerta, nos apersonemos nosotros para primero asegurarnos con su respectiva identificación y luego
darle las facilidades del caso. Evitar multas por obstrucción a la labor inspectiva por falta de capacitación al personal en cuanto a las facilidades que se debe de dar a un inspector en una inspección laboral, ¿no? Y sobre todo, el no asistir a una comparecencia. ¿Qué cosas son las comparecencias? Cuando SUNAFIL a ti, después de la fiscalización, te llama a que tú puedas, en este caso, realmente dar tus descargos apropiados de por qué la situación se presentó de la forma como lo indica, mejor dicho, SUNAFIL, ¿no? Preguntas hasta aquí, damas y caballeros, si por favor podrían preguntar, sería muy importante. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, por favor? Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, caballero. Adelante. Sí, una consulta. De acuerdo al reglamento interno del trabajo del trabajador, si la SUNAFIL llegara de improviso, está bien, ¿no? Hacer una verificación en el aspecto laboral por una denuncia que haya presentado un colaborador, activo o ex colaborador. ¿Esta visita es rutinaria o ya viene con una orden de verificación documentaria o ¿cómo le podría decir? Como una verificación ya del trabajador directamente? No, puede presentarse de que venga con una orden o que sea también de una situación rutinaria que Sunafil tocó la puerta a una empresa. Pero mayormente las situaciones rutinarias con Sunafil no se da porque cuando Sunafil va a una empresa es porque Sunafil ya te mapeó lo que tú prácticamente, qué deficiencias tiene. En otras palabras, Sunafil va a lo ganador. ¿Qué cosa significa lo ganador? Que ellos van porque tienen un motivo, no van a adivinar si tú estás faltando o no a las condiciones de seguridad, no, ellos ya saben ya quién tú eres o qué haces y que incluso ya saben qué faltas tienen, solamente que cuando llegan a ti te piden una serie de documentación y el trato es como si ellos recién a ti te estarían conociendo. ¿Correcto? Ah, ya, y de ahí una consulta más. Si en este caso la SUNAFIL llegara a la empresa donde se ha denunciado y no la atienden, o sea, no la atienden porque no le dan el acceso o dicen no encontrarse en la empresa algún responsable, la SUNAFIL a quién notifica en este caso. La SUNAFIL simplemente lo que hace es dejar un documento en vigilancia y vigilancia le hace un cargo, es decir, o sea, SUNAFIL deja el documento indicando de que se ha obstruido su labor inspectiva y el vigilante le firma una copia en señal de que recibió ese documento. Entonces, a ti cuando te llaman a comparecencia, lo primero que te van a decir, oye, pero ¿por qué obstruiste la labor nuestra? Tú vas a decir, pero yo no sabía nada. ¿Cómo que no? Acá está la copia del documento que yo he dejado en vigilancia y que tu vigilante ha firmado en señal de recepción. Entonces ellos asumen de que el vigilante ya te debió haber dado a ti como empleador. Ah, ya, bueno, ese es el Así. aspecto claro de la empresa. Y en el Claro, aspecto porque la empresa te trabajador, puede Inge, decir, la empresa te puede decir, oye, pero a mí no me ha llegado nada. No, el vigilante dice que no le ha dado nada. Acá está la firma del vigilante y el sello. ujú. Y en este caso, si un trabajador denuncia, bueno, no por el atropello de sus pagos pendientes de vacaciones o gratificación, CTS, y los tienen durante el periodo de actividad, no se paga eso. La Tunafil también es la que hace validar el tema de la indemnización por pasar las vacaciones truncas, gratificación Claro, trunca, todo eso. no les digo que Sunafil fiscaliza todo lo que es temas
sociolaborales, ese es un tema sociolaboral, lo que usted me está diciendo, y lo que son temas de seguridad y salud en el trabajo. Ya, listo, dije. Listo, perfecto, profesor. Muchas gracias. Igualmente. Hola, buenas noches. Adelante, caballero. Sí, una consulta, ingeniero. ¿Qué pasa si un inspector de la SUNAFIL va a tu entidad, va a tu obra y no tiene el SCTR en los protocolos de salud? ¿Es factible su ingreso? Si el de Sunafil no tiene el SCTR y no tiene los protocolos de salud, es factible su ingreso porque está violando una normativa de la empresa. Y eso podría alegar la empresa en su defensa. Claro, el SCTR es de carácter cumplimiento obligatorio, ¿no? Así Así como es, los así protocolos. para cualquier persona que ingresa, porque la persona se está exponiendo a un riesgo desde el momento que está dentro de la instalación. Y el SCTR es un respaldo. Ok, gracias. Igualmente, ¿alguna otra pregunta, damas y caballeros? Ingeniero, buenas noches. Adelante. Ingeniero, una consulta. Si existe de repente un accidente de trabajo y esa actividad donde ocurrió el accidente no estaba plasmada en el IPRC, en las actividades que se hacen en campo, ¿habría algún problema con el SCTR en el momento de que se le vaya a activar a la persona que salió herida en ese momento? Ingeniero, activar tu micrófono. Dependiendo, como les estaba diciendo, porque puede haber, en minería, por ejemplo, las actividades planificadas se hacen en el IPRC, pero las actividades no planificadas se hacen en un documento que es el ATS. Incluso las actividades no planificadas, si están dentro de un documento, eso puede, en este caso, respaldar el seguro, que es el SSTR. Pero si hacen una actividad que no está plasmada en ningún documento, ahí va a haber problemas con la cobertura. Suponiendo, ingeniero, de que la persona, bueno, estamos en campo, estamos en un campamento y de repente, bueno, tuvo que salir un trabajador a hacer la comida del personal porque no había más nadie. Pero la persona que hizo la comida, no hizo una TS para hacer el almuerzo, la cena, ¿verdad? Y no hizo ATS, pero tampoco esa actividad de cocinar está plasmada en el IPC. ¿Habría algo, o sea, un problema mayor en ese caso? Claro que sí, porque no es una actividad permitida, no es una actividad mapeada. Usted sabe de que en todas las empresas todo lo que hagamos debe estar planificado y tiene que estar, en este caso, supervisado, controlado. No podemos hacer actividades al azar, si no estaríamos trabajando pues de forma improvisada, por decirlo así, ¿no? Y las improvisaciones es lo peor que puede suceder a una gestión. Ok, ingeniero, gracias por la aclaratoria. No, muchísimas gracias, Daniel, por sus preguntas a las personas, muy dinámicas. La última pregunta, por favor, antes de retirarme, la última. Sígame, señor Joselito. Una consulta. Si hablamos de un campamento que tiene relación con el contrato del trabajador que realiza determinadas actividades o funciones, no sé, en un campo o en una mina, pero ocurre un accidente en el traslado, la zona de trabajo hacia su campamento, ¿no? O en casos extremos, accidentes dentro del campamento en el momento que el señor o la persona llegaba, en este caso, a hospedarse o alojarse. ¿Se considera un accidente laboral? Claro, porque está dentro de tu actividad, dentro de lo que él está haciendo. O sea, tu trabajo ya empezó. Te indicaron que te traslades de un punto a otro punto dentro del proyecto. Es accidente de trabajo.
De igual forma, cuando sales de descanso en la unidad que te coloca la empresa, te accidentas en un tramo, igual, accidente laboral, entiendo. No, ahí ya no es accidente laboral, porque desde el momento que tú sales de tu fábrica o de tu mina y te vas a la ciudad, en ese tramo tú ya no estás trabajando. Pero si tú te movilizas dentro de la mina, dentro del proyecto, por situación del cumplimiento de tu deber, ahí sí es accidente de trabajo. Por ejemplo, así sea en la unidad de la empresa que te otorga Así para que sea de la te... unidad de la empresa. Así te recoge en la ciudad y te lleve al campamento. En el tramo te pase algo, o del campamento a la ciudad, en el tramo te pase algo, así sea en el bus de la empresa, no es accidente de trabajo. Así está estipulado en el SCTR. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente. Muchísimas gracias, señores, damas y caballeros, y nos estamos viendo el día de mañana. Muy buenas.